justicia cuando uno sale de situaciones que pueden ser de conflicto armado, de terror, de diversas formas, yo diría, de violencia política, son ineludibles. Y yo creo que una cosa que nos enseña un poco la experiencia cuando nosotros miramos lo que han sido las salidas a ese tipo de conflictos o a ese tipo de regímenes, es que, en primer lugar, y esto me parece que es importante tenerlo claro, no hay solución perfecta para estas salidas. Siempre, si uno quiere obtener la paz, siempre si uno quiere obtener la posibilidad de refundar una comunidad pacificada, se va a perder algo, o se va a perder bastante. Y entre verdad y justicia se va a perder probablemente algo de verdad y se va a perder probablemente algo de justicia. Y en las salidas post-conflicto, o en las salidas de regímenes traumáticos, es importante que los actores puedan, en la negociación, ponerse de acuerdo respecto de aquello que se va a perder y respecto de aquello que no se puede perder. Y respecto de aquellos actores que no están directamente involucrados en el conflicto, que muchas veces son simplemente víctimas o han sido espectadores afectados por ese conflicto, como víctimas o muchas veces han beneficiado de ese conflicto también, me parece que es necesario que también tengan en cuenta que hay cosas que se van a tener que perder y hay cosas que se van a poder ganar. Y respecto de verdad y justicia, yo creo que hay dos casos que son para mí muy interesantes y que representan casi en los últimos 20 o 30 años paradigmas de soluciones que han buscado más bien la verdad, y ese sería el caso de Sudáfrica, o soluciones que han buscado más bien la justicia, como podría ser el caso de la Argentina. Y yo diría, en Sudáfrica el precio de la verdad fue una buena dosis, en buena medida un precio en justicia. Y en la Argentina el precio de la justicia fue también en buena medida un precio pagado en verdad, en la medida en que la persecución de los culpables, además de otros problemas que tuvo, en los que no voy a entrar en este momento, tuvo una dosis de pérdida de verdad en la medida que ninguno de los responsables de los diferentes crímenes cometidos durante la dictadura militar estuvo dispuesto a hablar sobre esos crímenes porque lo único que podía obtener en ese caso era empeorar su situación personal. Y también por el lado de lo que podemos llamar el campo de las víctimas, que fueron muchas veces participantes en organizaciones guerrilleras, tampoco se obtuvo ninguna verdad, porque tampoco había ningún interés. Sí se obtuvo una verdad, por supuesto, en cuanto a su lugar de víctimas, pero no se obtuvo ninguna verdad en cuanto a las acciones que habían cometido, porque tampoco podían tener ningún interés en producir esa verdad en una situación en la que, podemos decir así, la solución los beneficiaba, puesto que se inculpaba a quienes habían sido sus asesinos o sus torturadores, o quienes habían ejercido la violencia ilegal contra ellos, y ellos no tenían por qué, en ese sentido, aportar ningún reconocimiento de lo que ellos habían hecho por su lado. En Sudáfrica la situación es muy distinta porque tenemos dos actores que llegan a la convicción de que la situación es insostenible, puesto que si no se encuentra una solución solo va a seguir la guerra, y lo que sucede es que ni las fuerzas gubernamentales del apartheid están dispuestas a simplemente ceder y ser llevados a la justicia, en ese caso no acuerdan, ni las fuerzas del African National Congress de Mandela, o Mandela, que encarna esa negociación personalísimamente, está de acuerdo en simplemente aceptar un cambio de régimen con la impunidad total de los antiguos dueños del régimen del apartheid. Y entonces se negocia una salida en la cual se produce la verdad frente a una comisión, que es la Comisión de Verdad y Reconciliación, que no es un tribunal, en la que la presentación es voluntaria, y aquellos que van a presentarse voluntariamente a la comisión, que sean del campo del apartheid o del campo también de la lucha anti-apartheid, y que cuentan todo aquello que ellos personalmente han hecho y que pueden considerarse crímenes políticos, son amnistiados completamente. Ahora bien, aquel que no se presenta voluntariamente puede correr el riesgo de que si alguien lo denuncia, debe ir a la justicia ordinaria. Y ahí ya no puede acogerse al beneficio de ir ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. Entonces hay presentación voluntaria con
la necesidad de contar todo lo que uno ha hecho. Y eso ha producido un caudal de verdad que ha sido, por un lado, muy movilizador para aquel que va frente a la comisión y cuenta, yo hice esto, yo lo otro y lo más allá, muchas veces cosas horribles, y ha sido también en muchos casos muy reparador para las víctimas. Pero por cierto, toda esa gente que ha cometido cosas horribles no es juzgada, no va ante la justicia, sino que queda amnistiada. Entonces, esto para poner un poco en escena los dos casos, si uno quiere, paradigmáticos, que muestran cómo dos comunidades políticas enfrentan este problema de dos maneras muy distintas, y sin duda se pierde algo en cada caso. Yo creo que no hay solución perfecta a esto, como decía al principio, y sobre todo no hay recetas. Y creo que cada comunidad, con los actores en juego, tiene que encontrar la manera, tiene que intentar encontrar la manera de enfrentar estas tensiones, que no son solo entre verdad y justicia, pero son en buena medida entre verdad y justicia, para poder encontrar una solución que a la vez que sea aceptable para los actores involucrados en la violencia, sea también de alguna manera aceptable vista desde el lugar de las víctimas y de los actores que no participan directamente de esa negociación. La cuestión es si uno puede hablar de la memoria o si realmente en un proceso complejo que está plagado de actores con visiones distintas de aquello que ha sucedido y de los motivos por los que ha sucedido, uno puede esperar hablar de una memoria o uno puede pensar que puede producirse una memoria. Yo en este sentido creo que eso es no solo imposible, sino que además indeseable, porque quien pensara que eso pudiera ser posible o quien pensara que simplemente eso pudiera ser deseable, creería que hay una sola mirada posible sobre aquello que ha sucedido, hay un actor que tiene la verdad sobre aquello que ha sucedido, y creo que perdería de vista la dimensión conflictiva que tiene no solo todo relato histórico en general, sino muy particularmente un relato en una situación de un conflicto sangriento. Es imposible que haya un solo relato sobre esto, y creo que lo mejor a lo que se puede aspirar es a una pluralidad de relatos. Y yo creo que la memoria va a ser, digamos, en el mejor de los casos, y digamos, uno puede intentar que sea esa sumatoria de memorias. Creo que una sumatoria de memorias producida de manera, yo diría, rigurosa, honesta, con ganas de aportar no tanto una exculpación, sino una explicación de la propia postura desde cada lado y desde cada visión de los distintos actores, por más que muchas veces esos actores no nos plazcan, eso es lo mejor que podemos esperar como reconstrucción de un proceso de memoria en una situación de búsqueda de salida de una situación de violencia prolongada. Yo creo que los problemas que se pueden producir son los de todos aquellos actores que van a ser probablemente la gran mayoría, que van a creer que su relato es el relato verdadero acerca de aquello que ha pasado. Pero entonces me parece que es muy importante insistir en la importancia de que la verdad sobre el pasado o la memoria común se construye en la superposición de esos relatos, y en la superposición de esos relatos es muy posible que cristalicen algunos elementos comunes, aunque sean vistos desde lados muy distintos. Esos elementos comunes que cristalicen probablemente vayan construyendo, vayan sedimentando algo así como una suerte de memoria aceptada en común de un periodo extremadamente conflictivo. Pero tal vez eso tampoco suceda, y en ese caso me parece que es muy importante aceptar que efectivamente no hay una memoria del pasado. Y cuando se construye una memoria oficial, que en general sucede que se construye una memoria oficial, yo tengo el caso de la Argentina muy presente, que efectivamente hay una memoria oficial que yo creo que tiene mucho de bueno, aun cuando se construye una memoria oficial que uno puede pensar particularmente que tiene mucho de bueno, esa memoria oficial siempre causa también que haya partes sedimentadas que simplemente son de cómoda aceptación para muchos de los actores involucrados y que impiden que se siga pensando con seriedad
con profundidad sobre los motivos del conflicto, sobre las responsabilidades en el conflicto, sobre cómo se construyeron esos relatos y esas memorias, y que se acepte una sedimentación cómoda, por ejemplo, respecto de culpabilidades, de responsabilidades, que muchas veces tienen por efecto exculpar a algunos de los constructores de esa memoria oficial.